En la sección 1.4 profundizamos en el apartado de operadores y expresiones. Hablamos de expresiones como combinaciones de operandos y operadores, teniendo en cuenta que una expresión calcula y devuelve un valor. Bien, pues en este sentido volvemos a hablar de cuáles son los componentes o qué elementos de programación pueden actuar como operandos y qué significa o cuál es el concepto de operador y cómo se pueden formar expresiones complejas y cómo se calculan el valor asociado a las expresiones. En este momento todavía no conocemos los tipos básicos de un lenguaje de programación y por lo tanto estamos haciendo o estamos trabajando con ideas o con conceptos que se asumen ciertos, se asumen correctos por nuestra experiencia y sobre todo por la asimilación con expresiones que utilizamos cuando hacemos desarrollos matemáticos. Bien, finalmente ampliamos nuestro conjunto de operadores utilizando lo que se llaman funciones, que no es más que una manera de expresar en forma de texto aquellos operadores que utilizamos en matemáticas. Por ejemplo, cuando queremos calcular un seno, en matemáticas escribimos sen, pues aquí escribiremos sin. Cuando queremos calcular una potencia, nosotros solemos escribir base y con superíndice escribimos el exponente, mientras que en un lenguaje de programación, como tenemos que expresarlo todo en forma de texto, en forma con letras, pues utilizamos POW para indicar que se trata de calcular de una función potencia y entre paréntesis indicamos todos los elementos que se necesitan para ese cálculo. En primer lugar la base y en segundo lugar el exponente. Bien, presentamos de esta manera lo que son las funciones y en este caso también las funciones predefinidas en un lenguaje de programación. Bien, el apartado 5 es un apartado muy extenso en el que presentamos, ahora sí, ya formalmente y con mucho detalle cuáles son los datos de los tipos de datos simples en C++. Y como tipo de dato hablamos de el conjunto de valores que puede tomar un dato del tipo y qué operaciones se pueden hacer con datos de ese tipo. Bien, y presentamos entonces los tipos de datos enteros, los tipos de datos reales, el tipo de dato carácter, el tipo de dato cadena de caracteres, concretamente será la clase string, y el tipo de dato lógico o el tipo bool. Hablamos, relacionados con los tipos de datos, del problema que surge cuando trabajamos en una expresión con datos de distinto tipo numérico, que ocurre cuando se combinan datos enteros con datos reales, por ejemplo, y el problema de leer en una instrucción de lectura los valores de varios datos en una sola instrucción de lectura. Bien, debe entender que no podemos entrar en todos los detalles acerca de los tipos de datos, por ejemplo, especialmente la representación interna, o sea, cómo se almacena un número entero, cómo se almacena un número real en memoria, cómo se guarda en una sucesión de ceros y unos un valor concreto. No podemos entrar porque no disponemos de tiempo para realizar esa explicación y además utilizar esos tipos para resolver problemas con programas. La representación interna se la explicarán en otras asignaturas. Nosotros trabajaremos ya directamente con esos tipos de datos en un lenguaje de programación. Así pues, sobre los datos enteros haremos una breve introducción a su representación interna y hablaremos de los distintos tipos o de las distintas variantes del tipo entero como short int, long, long, long int, etc. Hablaremos de los literales de enteros, veremos expresiones con datos enteros y sobre los datos reales seguiremos el mismo esquema. Hablaremos acerca de la representación interna de los datos reales, presentaremos distintos tipos reales como serán el doble y el float. Plantearemos el problema de
el desbordamiento y la aproximación de los números reales. Veremos algunos operadores que se pueden utilizar sobre los tipos reales y las funciones, especialmente las funciones matemáticas. Veremos a continuación qué criterios se siguen en C++ cuando en una expresión aparecen operandos numéricos con distinto tipo y cómo se resuelven y cómo podemos hacer o cómo debemos actuar para solucionar los problemas que surgen y obtener los resultados que queremos. En este caso hablaremos acerca del operador de casting o el operador de moldeado, que nos va a ser muy útil durante no solo esta asignatura, sino también en la asignatura de metodología de la programación. Otro tipo de dato es el tipo carácter, que nos permite almacenar letras y trabajar con letras y otros caracteres, como pueden ser dígitos, signos de puntuación, caracteres especiales, en fin, todos los caracteres que puede ver sobre un teclado cuando hace un vistazo rápido, y otros caracteres de control, ¿vale? Veremos cómo se gestionan y qué operadores se pueden aplicar sobre ellos. Hablaremos también del tipo cadena de caracteres como un tipo muy interesante porque nos permite manejar cadenas, o sea, series de caracteres que nos permiten almacenar, por ejemplo, nombres de personas, nos permiten almacenar frases, etcétera. Y veremos cómo se puede operar con ellas. De hecho, será un ejemplo, el primer ejemplo que veremos de una clase en C++. Y para terminar con los tipos de datos predefinidos, hablaremos del tipo lógico o el tipo booleano y recordaremos la lógica que hemos aprendido en el bachillerato y porque, como veremos en el tema 2, existen estructuras de control que nos permiten dirigir el flujo de ejecución de un programa a distintos puntos en base a cuál es el resultado de la evaluación de una condición. Quiero decir, podemos preguntar en nuestro programa si el valor de una expresión o por el valor concreto de una expresión y dependiendo de cuál sea ese valor, dirigimos la ejecución del programa a un punto o a otro. Si esa condición es una condición, perdón, si esa expresión que estamos evaluando es simplemente una expresión que puede ser verdad o falso, hablamos entonces de una condición y por tanto estamos hablando de tipos o de datos booleanos, básicamente. Veremos cómo el tratamiento que se hace será utilizando los operadores que conocemos del i, o y la negación y con cuáles son las tablas de verdad que debemos utilizar, cuáles son las reglas que nos permiten simplificar y componer expresiones lógicas y simplemente, y por terminar, indicarles que va a ser uno de los temas más importantes en programación y que cualquier programador debe manejar con mucha soltura para conseguir programas correctos y programas legibles. El uso de los tipos lógicos. Y con esto terminaríamos en principio los elementos de programación en sí y presentaríamos o estudiaríamos el principio de la única vez utilizando un problema muy simple como calcular las raíces de una ecuación de segundo grado. Será un problema que se repetirá a lo largo del curso y veremos distintas soluciones y aproximaciones y veremos cómo un buen problema evitará, como aquí estamos viendo, la repetición de cálculos y cómo deberemos tener previsto esta situación y no repetir esos cálculos. Esa es la base del principio de una única vez. Así que con esta presentación creemos que tiene ya una visión general de los contenidos del primer capítulo y en
caso de que necesitara recordar qué es lo que se estudia en el capítulo 1, pues no tendría más que revisar estos dos vídeos de la presentación.